habíamos quedado aquí y yo les había planteado una pregunta en base a no se dice en base, está mal en castellano, teniendo en cuenta un supuesto, si recuerdan, para que le dieran unas vueltas ahí, que es el típico dilema del bote. 2 días he leído sobre esto, precisamente con el tema de que aplicado a, a lo que está sucediendo en este momento con el tema de respiradores, etcétera, ¿no? Si no hay suficientes respiradores, cómo elegir, ¿no? Qué criterios utilizar, etcétera. No sé si han leído algo al respecto, ¿no? Esto está pasando o va a pasar ya. Con el dilema del bote, o sea, nosotros vamos a hablar del dilema del bote, ¿no? Porque no hace falta tampoco meterse en profundidades, pero es un clásico, de la filosofía. Y les decía que estoy recapitulando un poquito para darles tiempo a que me empiecen a escribir. Les decía que pensaran cómo se podría solucionar pues este dilema moral, esta pregunta moral, porque es un dilema, tú tienes que actuar, tienes que obrar moralmente, ¿no? Tienes que tomar una decisión en el ámbito práctico, en el ámbito de la moralidad. Eran 2 preguntas, ¿os acordáis que eran 2 partes? Esto les va a ayudar a hacer comentarios de texto porque les va a ayudar a darle vueltas a las cosas y manejar los conceptos. No es un trabajo que sea inútil para nada, ¿vale? Vale, perfecto. Lo vamos viendo porque de pronto otro vio la solución en otra cosa, en otra corriente. Yo les digo, por ejemplo, qué es lo que veo yo. Yo no digo que sean soluciones satisfactorias para ustedes, digo qué es lo que diría el autor, nada más. Y entonces decíamos que a ver qué podría decir Epicuro, ¿no? Estábamos porque lo teníamos aquí. ¿Qué podría decir Aristóteles sobre esto? Si se nos ocurría, ¿qué podría decir? Ustedes tienen muy poquita información, entonces yo voy a manejarme solo con la información que ustedes tienen, porque si no carece de sentido este ejercicio, ¿no? Si yo les aporto, puedo aportarles un poquito más de información aclaratoria, ¿vale? Pero no más información. Ahora leo eso. Hola, hola, ¿qué queréis? Puedo aportarles más información aclaratoria, pero no más cantidad de información de lo que el autor dice, ¿no? Porque entonces carece de sentido, no estamos manejando la misma cantidad de explicación, ¿no? del autor. Y luego en el hedonismo, ¿os acordáis que teníamos 2? El hedonismo antiguo, que era el de Epicuro, el hedonismo ya moderno, representado por el utilitarismo de Stuart Mill, y de ahí pasábamos al formalismo moral kantiano, ¿vale? A ver qué nos podía decir. Les aviso que puede ser que tenga que atender el teléfono, ¿vale? Y si me suena lo voy a atender, voy a parar la clase. Entonces, aquí decía Nayara que solo sabría más o menos lo que haría Epicurio. Es Epicuro, ¿vale? Ya sé que estáis escribiendo informalmente en chat, pero o tendrías que decir o Epicuro, lo que diría Epicuro que hay que hacer, ¿no? O con mayúscula, por tanto, porque es un nombre, o el epicureísmo, y así os voy enseñando ya cómo decir cosas, que eso está bien, que es la corriente, ¿no? Que sale a partir de Epicuro. Entonces habría que poner o Epicuro o epicureísmo. Sí, lleva acento en castellano. Hoy no se fían mucho de mí, que estoy un poco averiada hoy. Nayara, ponnos ahí tú qué es lo que dices. ¿Qué crees tú que diría Epicuro? Les vuelvo a poner esto aquí y voy a poner a Epicuro para que tengamos todos lo mismo. Perdón, me olvidé de traer el agua otra vez. Bueno, el Epicuro tenía una forma de eudemonismo, que en concreto es el hedonismo. El fin último es la felicidad, lo que hay que perseguir. Solo el placer, ¿no? La felicidad solo se consigue obteniendo placer y huyendo del dolor. O moralmente es obrar racionalmente según una razón donde hay que hacer cálculos precisamente para que
para calculando obtener placer, el máximo placer tanto cuantitativa como cualitativamente y la menor cantidad de dolor. El tema es que con Epicuro lo que tenemos es una solución, digamos, individual. Hasta ahí llegábamos. La diferencia con el hedonismo moderno era que nos metíamos en una solución social. Entonces, hola Antonio, dinos, Nayara, ¿tú qué crees? No importa que te equivoques, eso no tiene importancia. Aquí lo importante es darle vueltas al tema, ¿no? ¿Qué crees tú cómo lo solucionaría Epicuro? O sea, ¿qué diría Epicuro ante aquello que eran dos problemas? Uno, si tomábamos la decisión o no de sacrificar a parte de la gente del bote, esa era la primera decisión. Y la segunda, ¿y por qué? El asunto es por qué tomamos esa decisión, ¿no? Porque nosotros tenemos que justificarlo eso, según los principios estos, ¿no? De cada filosofía. Y la segunda, una vez que decidimos que va a haber que echar a gente del bote, ¿qué criterios tomaríamos para echar a esa gente del bote y dejar a otra gente en el bote? Que eso sea un placer para él, o sea, para la persona que toma la decisión. Vale, por lo tanto estamos en una cuestión individual, pero si hay 10 personas, te pregunto, Nayara, por ejemplo, partíamos de la base de que había 10 personas, ¿no? Por tanto, la decisión sería una decisión individual y habría 10 decisiones. Vale, estaría bien, pero ahora vamos a ver si podríamos solucionar. Sí, exacto. Vale. Aviso, esto es una explicación a mayores que yo tengo, ¿no? Que le doy clarificadora que aunque la ética, la decisión a nivel de Epicuro sea individual, pues por ejemplo a él podría causarle un mayor dolor el pensar que por salvarse él exclusivamente mueran 9 personas, por ejemplo. ¿Es posible o no? A ver, espera, voy a volver hacia atrás. Lo miro. Nayara, Nayara, Nayara. Hola. Estoy mirando en el chat, si se fijan. Nayara dice que tú solo sabrías más o menos lo que haría un epicúreo, ¿no? Vale, sí, me llegó. Me morrendo de fame, que eso sería un placer para él. Eso lo entiendo. Sí, sí, no hay problema. Pero, o sea, te pones que eso es placer para él. Pero acordaros que es cuantitativo y cualitativo. ¿Vale? También podría ser un displacer para él pensar que vive a costa, por ejemplo, de la vida de 9 personas. Podría ser un dolor para él. Pensarlo en eso, del tema de la razón calculadora, ¿no? Tengo que mirar esto, ¿eh? Lo siento, no es falta de respeto, pero es importante, ¿vale? Sí, cosas del chat, ya sabéis que no siempre funcionan bien. A mí me llevan muchas horas esto de, de las aplicaciones, ¿no sabéis? Y de los programas, no... Es un desconcierto para nosotros todo esto también. Imaginaros que de repente tenemos que pasarnos a todo esto. Tenemos muchos cursos, muchas cosas nuevas que hacer. Y no siempre salen. Tú crees que está saliendo, tienes que hacer pruebas. Bueno, es un poco un problema. No os preocupéis, lo vamos a ir sacando. Sí, a veces no aparece, no sabemos por qué. Bueno, pero dilo de nuevo, no pasa nada. Sí, lo tenemos que cortar y retomarlo otro día.
lo retomamos otro día, no pasa nada. Dilo de nuevo, ya que eres la que está hablando, y no pasa nada. Yo veo una respuesta más clara, más fácil, por ejemplo, en el hedonismo moderno. El hedonismo antiguo me parece más difícil para Epicuro poder responder desde su ética, precisamente por este problema de cómo hacemos, cuál sería ahí el máximo placer, el mínimo dolor, precisamente porque él no, su ética, digamos, es una ética de decisiones individuales y no viene, digamos, a darnos herramientas como por la situación del momento precisamente, en el que surge su ética, ¿no? Esto es lo interesante de la contextualización de las filosofías, que a veces la gente piensa, bueno, ya están con el rollo del momento. No, lo que está pasando ahora, no, lo que está pasando en este momento con las decisiones que se están teniendo que tomar, tienen que ver con lo que está pasando en este momento. Y no sé si ya sabéis que han sacado algún libro, por ejemplo, filósofos con pequeños artículos. Yo no he tenido tiempo de leerlos ni de broma, va. Ni tendré tiempo, ¿no? Y sería muy interesante para mí, la verdad, sobre lo que está sucediendo en este momento, porque esto está marcando y va a marcar un punto en la reflexión filosófica, ¿vale? Porque nos estamos enfrentando a nivel global a una toma de decisiones, individuales, lo de salir, no salir, etcétera, pero también eso es una toma de decisión social. Decía Nayara que Epicuro, estoy leyendo para todos, se mira por lo placer individual y quiere maximizar ese placer, ¿no? Ador, minimizar a dor debería comer, porque non comendo sufre. Sí, si o ves dende o punto de vista, por exemplo, de comer, vale? Pero depende, claro, do que a lle pareza máis importante. Claro, ese é o problema. Por iso eu vou facer aí especial referencia ao tema do prazer cuantitativo e cualitativo. O sea, non é solo un tema de placeres físicos, sino lo que tú dices también de placeres espirituales, ¿no? Emocionales, diríamos hoy también, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no solo tenemos, y lo estáis viendo por la cuarentena, que os está afectando mucho, especialmente a niños y adolescentes, a otras personas que necesitan más contacto social, ¿no? Eso es en determinadas edades o en determinadas situaciones se necesita más contacto social, ¿no? Que en otras situaciones o en otras edades. Claro, a veces eso no es, o sea, tú tienes comida y no te está lloviendo en la cabeza, tienes una manta, tienes ropa. eh, Sin embargo, claro, ¿por qué se hace duro? ¿Vale? Pues precisamente porque nuestros placeres y nuestros dolores no son únicamente materiales, ¿vale? También son de otro tipo, emocionales, intelectuales, etcétera. Entonces, a veces lo emocional incluye a otras personas y ahora lo estoy introduciendo es el que otras personas también estén bien. Entonces ahí entra un rasgo que yo no voy a explicar porque ya les dije que íbamos a cambiar un poco lo que vamos a dar y cómo lo vamos a dar y por suerte lo que yo pensé va en línea de lo que parece ser que van a discutir en la conferencia entre todas las autonomías. Creo que es razonable, no podían hacer muchas más cosas, ¿no? Razonables, quiero decir, cosas podían hacer, ¿no? Es profundizar en lo que ya vimos, recuperar lo que ya vimos y si tal avanzar un poquito. Esto es borrador, ¿eh? Si tal avanzar un poquito en el sentido de, digamos, redondear, ¿no? Porque nos quedamos todos con la palabra en la boca. Entonces, obviamente hay cosas que va a haber que terminar de redondear, etcétera. Y no sé si se dan cuenta de que nosotros estamos retomando, justo nos vino muy bien porque tenía un hilo lógico, ¿no? No era aleatorio esto, no era azaroso.
estamos retomando parte del tema de lo que vimos en la concepción, las concepciones del ser humano en el bloque anterior, ¿vale? Lo que pasa que ahora estamos viéndolo, concepciones éticas que afectan al obrar, al hacer del ser humano. Y vamos a ver algunas cosas, ¿no? Donde vamos a incidir en lo mismo. A mí me parece que alguien pudo mirar el tema del hedonismo moderno. ¿Qué se diría? O sea, ¿cómo estaría justificado con ese principio perdón, del utilitarismo, ¿vale? Que es esta teoría de aquí, perdón que se me fue el ratón, esta teoría de aquí, que es la de John Stuart Mill, donde ya sí que se introduce una herramienta no de elección individual, que sería, por ejemplo, la que está viendo Nayara y que ve que presenta problemas de elección, ¿no? Porque ahí la herramienta no está muy bien pulida ahí, ¿no? Ese es el problema, que la herramienta no está muy bien pulida, ¿vale? Pero aquí la herramienta ya está más pulida, ¿no? Nos puede gustar o no, quiero decir, el resultado. Eso es indiferente, ¿vale? El mayor placer para el mayor número. O sea, o el menor dolor para el mayor número, si queréis, ¿no? No sé si veis las implicaciones que trae esto. Sacrificio de una minoría en pro de la mayoría. No sé si tenéis que sacar las deducciones, de esto. Después, según lo que me digáis, os busco una noticia ahí. No la traje porque no sé si viene a cuento, ¿vale? Tampoco quiero machacar mucho con esto, que ya estamos un poco inundados de noticias. Pero es que viene a lo que hay, ¿no? Al dilema del bote, pero en lo que está pasando. ¿Alguien pensó en esto? En la solución de John Stuart Mill, de la elección social y el hedonismo moderno. Espera un momentito, ¿vale? Voy a arreglar una cosa aquí, que compré bueno, más o menos como se puede, pero compré, veis, una tabletita gráfica pequeñita, pero bueno, que nos puede ayudar para hacer algún esquemita. La estoy probando, bueno, con mayor y peor fortuna, pero bueno, yo lo intento. Es lo que vamos a hacer todos, ¿verdad? Vamos a intentar que la cosa salga lo mejor posible y centrarnos en cosas positivas. Pero no hedonismo moderno, dice Nayara, si quieres que sobrevivan máis personas, non sacrificarías a ninguén, por lo tanto acabarían todos morrendo de fame. Non, aí está a cuestión. O cálculo que se fai é que ti sabes, porque, a ver, ¿se acuerdan de cómo quedamos, no? Quedamos en que nosotros sabíamos que la hipótesis, tú te manejas con una hipótesis, y la hipótesis es que no va a dar la comida para todos, eso seguro. Nosotros nos manejábamos con esa hipótesis. La hipótesis es que es la típica, o sea, son las típicas premisas del razonamiento en la que se basa, ¿no? Lo del supuesto del bote y los supervivientes, ¿no? En ética. O sea, hay un número, nosotros pusimos 10 porque es más fácil, es redondo, náufragos, ¿vale? Y hay una determinada cantidad de comida y de bebida. Lo peor es lo de la bebida, ¿sabéis, no? Porque sobrevivimos mucho menos, ¿no? Sin la bebida. Mucho menos tiempo me estoy refiriendo a eso. Y nosotros sabemos que debido precisamente a la cantidad limitada que hay de comida, sabemos que para todos no da. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Vale? ¿Vale? O fas eso o matas a algún e ya está. Vale. Entonces, tú te decantarías, ¿os acordáis que había dos partes, no? Vale. Podrías entonces sí justificar, desde el hedonismo moderno, sí que podrías justificar el que en beneficio del mayor número posible y de la mayor
felicidad en el sentido de menor dolor, sí que podrías justificarlo fácilmente. Justificarlo moralmente desde su principio. Ahí habría que empezar a hilar fino, precisamente. Yo pienso de nuevo, claro, bueno, para eso tendría que explicarles más del tema del hedonismo moderno, pero de nuevo volvemos al tema de la utilidad, ¿vale? Y en ese sentido habría que, yo creo, a ver, tengo que decírselo sin meterme en la teoría, porque si no tendría que meterme mucho en teoría, pero lo pueden ustedes buscar, por ejemplo, en Wikipedia o en una cosa así, muy simple, ¿no? O en alguna, por curiosidad nada más, en alguna página web de filosofía. Primero, los que más probabilidad tengan de sobrevivir. Eso sería un criterio utilitarista clarísimo. Si, por ejemplo, tú tienes una persona que está malherida o está enferma, un criterio utilitarista, que sería el del hedonismo moderno, es que no me da lugar para ponerlo ahí, tengo que bajar todo si le pongo utilitarismo, ¿no? Pero es el hedonismo moderno. Si tú tienes una persona, ahora, Carla, volvemos para atrás y nos dices dónde perdiste. Y termino mi razonamiento. Ya decidimos que todos no viven y que por lo tanto nos vamos a deshacer de algunos, ¿vale? En este momento no discutimos de cuántos, porque si no nos metemos en una discusión que vale, que es un número, ¿no? Y entonces no, es una discusión inútil. Ya sabemos que nos vamos a deshacer de algunos para que el mayor número sobreviva, ¿vale? El problema es que sí que es un problema que hay que decidir de quién nos deshacemos, ¿no? ¿Cómo nos ayudaría a nosotros a saber, ayudaría, entre comillas, o sea, cómo nos guiaría a nosotros el utilitarismo, ¿no? El hedonismo moderno, para saber a quién? Por el principio de utilidad también, digamos, por extensión, por analogía. Por ejemplo, si tienes una persona malherida, ¿vale? Malherida tiene menos probabilidades que una persona sana, por ejemplo, de sobrevivir a la situación. Por lo tanto, no estarías desperdiciando ni comida ni bebida en ella. Y ahí te saldría un mayor número de supervivientes. ¿Entendisteis esto? Y luego volvemos a sacarla para ver dónde se perdió. ¿Entendisteis, por ejemplo, este criterio? Decidme eso y volvemos a sacarla. Si entendisteis este criterio del hedonismo moderno o utilitarismo, y volvemos a sacarla para que nos diga dónde se perdió. Estoy mirando cómo arreglar esto y poner utilitarismo, pero no lo veo. Me va a quedar muy abajo, porque me va a hacer saltar una línea. Fijo yo. Bueno, yo lo intento. Ahí se me va el 4. Vale, se entendió. Carla, escribe tú y dime dónde te perdiste. ¿En qué parte de esa charla que estábamos teniendo te perdiste? Hedonismo antiguo, hedonismo moderno, elección social. Voy a ponerle aquí y ya veréis que va a saltar. Utilitarismo. Vale, pues los criterios que se tomarían serían de ese tipo. O sea, ¿qué es lo que con mayor practicidad, utilidad las personas pues más débiles, las personas que menos probabilidad tienen de sobrevivir, es que menos viabilidad tienen, etcétera? Yo no sé si lo visteis estos días en las noticias, pero se está hablando del tema de si faltan respiradores, ¿a quién? Las personas mayores de 80 años con patologías previas o una persona de 50 años sin patología previa. ¿A quién se le pone el respirador? Eso es una cosa que se está discutiendo y que ya están discutiendo y que ya están mandando órdenes.
en algunos lugares, los comités de bioética. Vale. Te perdiste, Carla, voy a leer a Carla. Dice, perdí menos sentido no que o hedonismo moderno. No de saber no que o hedonismo moderno. O hedonismo moderno, hedoné, acuérdate que tiene que ver con la palabra placer, ¿vale? Y lo que viene a proponer el hedonismo moderno es ahora como una nueva dimensión, con un nuevo principio, que ya no es solo un principio que te da, digamos, un criterio para decidir a nivel individual, que sería el hedonismo antiguo, como el epicureísmo, ¿vale? Sino que te da una pauta para poder tomar decisiones a nivel grupal, en concreto a nivel social, ¿no? Una elección social, no solo una elección individual. Epicuro te daba, digamos, una serie de consejos para guiar tu vida concreta, individual, pero no te ayudaba, no te daba ningún principio así explícito para poder ver cómo podías tomar decisiones morales, éticas, a nivel individual. Perdón, a nivel... Perdón, estoy cerrando lo de atrás que me... donde miré las notas, la tabla de Excel, que sabéis que tiene tantas cosas que al final termina distrayendo. No te da un criterio para hacer una elección de grupo como este tan claramente. Esto te da una herramienta mayor, ¿vale? Una herramienta mayor para saltar de lo individual al grupo. Y en tanto que nosotros vivimos en grupos y al final hay que hacer elecciones que tienen repercusión social y hay que hacer elecciones dentro de la sociedad, no solo individuales, hay algunas que son solo meramente individuales, ¿no? O únicamente individuales, pero hay otras que no, que hay que mirar el mayor bien para el mayor número o la mayor felicidad, ¿no? Porque sería la felicidad, el placer en este caso, para el mayor número. Pero veis que tiene un problema y es el problema de la no defensa de las minorías, ¿vale? Tiene un problema. Estáis viendo cómo cada solución va teniendo sus problemillas, ¿no? Por eso seguimos debatiendo en cuestiones éticas y no se ha encontrado ahí como en ciencia, esta es la solución, ¿no? O por lo menos el marco general de solución. Sí sabemos, sí sabemos explicar por qué se cae esto, ¿no? Cosa que no sabían hacer científicamente, quiero decir, no sabían hacerlo en el siglo XIV. Esto no lo sabían hacer. Nosotros a partir del 17, del 18 sabemos explicarlo y seguimos manteniendo la misma explicación. La misma. Ahora me estoy... Vale, ya entendí. Vale, si ahora nosotros pasamos, por ejemplo, aquí y nos vamos, perdón, a Kant, ¿alguien se imaginó qué podría decir Kant o qué no podría decir o algo? No importa que se imaginen solo un trozo o lo que sea. Lean lo que dice ahí. Acuérdense cómo él rechazaba todo lo anterior, o sea, ya no valdría decir que el criterio es la felicidad, no valdría decir que el criterio es la utilidad, no quiero dar más pistas, porque estaba a punto de dar una pista. A ver, ¿qué creéis vosotros que diría Kant ante esto? ¿Creéis que podría decirnos algo? Estábamos ante la situación ya que había dicho Nayara, que nosotros habíamos decidido eso, ¿no? Pero con Kant podríamos decidir la primera cuestión. Volvemos al punto cero, punto inicial. O sea, podríamos decidir, empezamos de nuevo la hipótesis, ¿no? Porque nosotros hablamos la hipótesis para los hedonistas, tanto en su vertiente antigua como en su vertiente moderna. Volvemos al punto cero de la hipótesis. El punto cero de la hipótesis era lo de las 10 personas, los racionamientos, digamos, pues las raciones, perdón, limitadas, etc. Y volvemos al punto cero. Primero, tenemos que decidir si está bien o no, si tenemos algún criterio moral para decidir
si vamos a sacrificar a alguien o no. Y si decimos que sí o no, porque si decimos que no, ya está. No hay segunda pregunta. O sea que primero hay que resolver la primera. Parece una estupidez esto que acabo de decir. Primero hay que resolver la primera. Claro, mm, parece que el hedonismo moderno, por ejemplo, sí te permitiría resolver la primera y decirte sí, podemos, por el principio utilitarista, nosotros clarísimamente podemos decir que por el bien de la mayoría, para que no se pierda una mayoría, debemos sacrificar a una minoría, ¿no? Vale. Con Kant podemos, ¿qué podríamos decir respecto a la primera pregunta? O sea, mirar ahí la idea, ¿no? Lo que son los fines morales, ¿vale? Que nunca pueden ser medios y tampoco pueden ser nunca fines naturales del tipo de que las cosas son así y necesariamente suceden de esa manera, etcétera, ¿no? Que nosotros hacemos elecciones y que hay ciertas elecciones morales, deberes morales que nosotros debemos obedecer porque actuar de otra manera sería actuar de una manera, y aquí empezamos, sería de una manera indigna, inhumana. ¿Y de dónde sale este tema de la dignidad, de la humanidad en el sentido de la dignidad? Bueno, acordar, surgen de nuestra propia razón y en ese sentido, en el sentido de que surgen de nuestra propia razón, que no son caprichos, surgen de cuando ustedes apelan, por ejemplo, a la razón para intentar de buena fe y que realmente están razonando, pretenden que su razonamiento valga para todas las situaciones, ¿no? O sea, no es vale para mí, no, es vale, mi razonamiento vale, ¿no? O sea, que sea universalizable el razonamiento, ¿no? Que valga. No es un capricho, no es, haz conmigo la excepción, no, esto es injusto porque no es justo que se le haga esto a la gente, mirar en general. Según entiendo, dice Carmen, la filosofía de Kant, matar o sacrificar a alguien sería inhumano e indigno, o sea, estaría mal, sí. Kant no nos permitiría ya la primera opción. La opción de elegir a alguien, aunque a ustedes les parezca muy práctico, precisamente la teoría moderna, el hedonismo moderno es un pragmatismo, es muy práctico. Tú dices, seamos prácticos, o aquí, o morimos todos o morimos menos. Y eso desde luego es práctico, es pragmático. Bueno, la teoría kantiana no es en absoluto pragmática, para nada. No hay manera de elegir. No hay manera de solucionar la primera pregunta. Sí hay manera de solucionarla, te va a decir que no, quiero decir. No hay manera de elegir. No podemos, porque no podemos, de ninguna manera, le voy a decir los dos supuestos además, no se obedecen a los fines naturales nunca, jamás. En el momento en que tú obedeces a los fines naturales y, por ejemplo, imagínate, te dejas te dejas llevar, voy a poner esto porque es fácil, te dejas llevar por tu instinto de supervivencia y tiras a alguien del bote precisamente para salvarte tú no estás actuando moralmente, porque estás en el reino de la necesidad, quiero decir, donde no hay libertad. Estás actuando como un animal, no como un humano con dignidad. Eso es propio de seres no racionales, no de seres humanos. Ahí está la diferencia. O sea, eso lo pueden hacer seres que no tengan racionalidad, que no tengan dignidad, que no tengan libertad, porque la dignidad nuestra radica en que somos autónomos y precisamente porque somos autónomos y podemos tomar decisiones, no obedecemos únicamente a nuestros instintos, a nuestros genes, a cómo estamos programados, somos libres y dignos. Y como somos libres y dignos, eso nos hace ser fines en nosotros mismos. Y como somos fines en nosotros mismos, nunca somos medio para otra cosa. No podemos ser nunca medio para que otra persona se salve. Nunca.
nunca medios, siempre fines. Y tú dices, bueno, pero entonces a nivel práctico no se resuelve. ¿Por qué? A nivel práctico mueren todos. Pues sí, porque no hay manera de resolverlo. Pero hasta en una segunda instancia, que a ver si lo saca. Las personas somos absolutamente valiosas, dotadas con dignidad. El que está mal herido, el que está más eh, vulnerable por estar enfermo, bueno, y entonces al final, ¿cómo resuelves la situación? Quiero decir, llevado por ejemplo al tema respiradores, ¿vale? Pues no sé, al primero que entre sería una opción. ¿Y si entran los dos al mismo tiempo? ¿Qué se os ocurriría si entran las dos personas al mismo, exactamente en el mismo minuto y hay un respirador? En el mismo segundo. Entran, esto van para intensivos, ¿no? Van para la UCI. Y porque en el bote es más difícil, ¿no? Pues son 10, bueno, todo esto. Entran dos personas en intensivos y hay solo un respirador. Exactamente en el mismo segundo están entrando dos personas, y hay un respirador. ¿A quién se lo ponen? ¿Cómo decidirlo? Intenten ustedes pensar, a ver qué creen ustedes que deberían hacer los médicos desde el punto de vista kantiano. Yo les voy a decir qué fue lo que dijo aquel profesor que os decía que, bueno, decía que aún así no le parecía satisfactoria la solución, ¿no? Era lo que se le ocurría, pero no le parecía satisfactoria. Y les voy a decir por qué no le parecía satisfactoria, obviamente, ¿no? Claro, si fuera satisfactoria ya teníamos la solución. No, se lo darían a alguien, sí. Yo creo que sí, que se lo tendrían que dar a alguien, porque si no morirían los dos. El problema es a quién, no vas a dejar de dárselo a alguien. Es obvio que tú tienes la manera de salvar a alguien. No, no, eso no, se lo darías a alguien. No, Iria, no podrían dárselo a quien tuviera más probabilidades de sobrevivir. Según Kant, no. Según el utilitarismo, el hedonismo moderno, sí, a quien tuviera más probabilidades, porque es el bien de quien, de la mayoría, y por extensión utilizamos un principio pragmático, práctico. Está claro. Claro, según tú, si tú no te ves en la situación de que la otra persona es tu familiar, porque por eso Kant quiere que sea universal, que no esté sujeto a el principio, ¿no? Por eso con Kant quiere, quiero decir, por eso quiere presentar una ética sin salvedades, precisamente para que yo no pueda decir, bueno, a ver, claro, que se lo den a mi pariente, ¿no? Soy yo el médico. Lo ponemos más difícil, soy yo el médico. Y a quien veo entrar es a mi padre o a mi madre ¿no? de 70 años o de 80 años o no sé qué, con unas patologías previas, y veo entrar a una persona de 55 años, sin patologías previas y con un índice de saturación igual, etcétera, ¿no? La diferencia está en eso, en la edad y las patologías. Índice de saturación igual, muy bajo, ¿vale? Tengo que parar un momentito la clase, idlo pensando que tengo que parar un momentito la clase. Voy a salir con el móvil, ¿vale? Que es importante. Idlo pensando a ver qué diría él, ¿vale? Vengo enseguida.
Bueno, perdón. Daría yo a quen estivera en peligro de morte, porque da outra maneira sería inhumano según Kant. Os dous están en peligro de morte. Xa vos dixen que ese é o problema. É o problema en serio que se están enfrontando os médicos o que se poden enfrontar cando teñen as UCIs cheas, que é o gran problema do pico. Xa non só os hospitais cheos, sino as UCIs, donde necesitan respiradores, donde ya no es la máscara, sino cuando los intuban. Son nivel, no sé si lo conocen el protocolo, pero el protocolo es diferente, ¿vale? No es la máscara que están intentando, vieron lo de la máscara de Decathlon, por ejemplo. No, sino la intubación, donde tienen que ya entrarle aire directamente, ¿vale? Están las dos personas, acordaros, están entrando las dos personas en UCI directamente porque ya los van a intubar, ¿vale? De pronto es que no conocía o yo no me di cuenta de explicarles eso. Las van a intubar porque si no las intuban mueren, ya tienen un índice de saturación que no es posible ni con máscara ni nada, ¿no? Tienen que meterle el aire directamente, ¿vale? Mismo índice de saturación bajísimo, tienen que sedarlos y meterles aire intubándolos, ¿no? Metiéndoles directamente, ¿vale? Y solo hay un respirador mediante intubación, quiero decir, ¿no? Esa es la opción. Entraron en el mismo exacto segundo, las dos, ¡pum! ¿No? Los trajeron rápidamente, ¡pum! Dos equipos de conserjes o de enfermeras o de lo que sea, que es importantísimo toda la gente que está trabajando, ¿vale? No solo los médicos y las doctoras, sino toda la gente de limpieza, los de la parte burocrática, que fijaros, tocar un botón para que aquella persona, para que la enfermera o el enfermero sepa qué medicina le tiene que dar al otro, todos los que llevan la parte informática, los mostradores, todo es importante, toda la gente que está trabajando, la gente de investigación, a mí me consta que están matándose, todos esos de los que les he hablado, de Mabel Losa, de Carracedo que iba a venir, que iban a ver, ¿se acuerdan? A María José Alonso en nanotecnología, están trabajando para esto, lo sé porque he hablado con ellos, me he escrito con ellos y están dedicados a full sus equipos. Entonces el problema es ese, ¿no? O sea, y la única diferencia es esa. La única diferencia que les dije es esa. Uno tiene pues 55 años, ¿vale? No lo estoy poniendo muy difícil, ¿eh? Lo podría poner más difícil. Uno tiene pues 55 años y no tiene unas patologías previas graves. Patología quiere decir enfermedad. Y otro tiene pues 80 y tiene las patologías del señor que se salvó. Imaginaos, este señor de Santiago, ¿cómo se llama? Paco, creo. Hipertensión, diabetes, 3 infartos. Y se salvó. El otro dice, bueno, ¿y yo qué sé? No, a Kant tampoco ni le importa siquiera el yo qué sé, a la ética kantiana. Para que veáis la dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué no le importa a Kant eso? Porque los médicos tampoco saben qué va a pasar. Entonces ellos tienen que tener un criterio. Y yo les estoy diciendo, ¿cuál es el criterio que te da Kant? O sea, ¿nos daría algún criterio? Después yo le voy a decir, no voy a esperar mucho, porque si no estamos ahí, bueno, de repente están ustedes a través de Instagram o de WhatsApp, hablándose entre ustedes, ¿no? Y diciéndose sus cosas y discutiendo, ¿no? Y yo me quedo aquí esperando, pero no podemos hacerlo mucho por el tema de que si no se va a alargar mucho la clase y se va a hacer pesada, ¿no? Aunque ustedes sepan lo que está viendo en la trastienda, ¿no? Pero espero un poquito más a ver si sale alguna otra opción. Y me lo dicen, y si no yo les digo lo que dijeron en el curso aquel en el que estuve, que bueno, lo dijeron, era un especialista en la ética kantiana, y ya les digo que no estaba nada convencido de que tuviera acorde a la ética kantiana, porque a veces uno te pones en eso y te abocas un poco a lo que dice Carla, ¿no? No, lo que decía
Esperar que lo estoy buscando. Nayara, no se lo daría a ninguno porque te quedarías paralizado. Con ese principio dirías, "Oh, no puedo dárselo a ninguno". Entonces una se plantea, bueno, ¿y entonces qué clase de ética tenemos? ¿Qué clase de ética me está dando que no me soluciona el problema de la actuación precisamente, sino que me deja inactiva, ¿no? Me deja paralizada. Entonces no me vale esta ética, ¿no? Una ética que me deja paralizada, que no me permite actuar, no es una ética que valga. A ver, ¿no se os ocurre? Espero así 10 segunditos por si alguien me escribió. Y si no, os digo la solución que decía este señor, que a él le parecía que era menos violenta, si queréis, con la ética kantiana, ya no adecuada, menos violenta, que violentaba menos, ¿no? El espíritu de la ética kantiana. No lo tengo yo tan claro, ¿eh? Porque a esto le empiezas a sacar punta y bueno, un poco lo que dice Adrián, ¿no? De que esto es, bueno, empieza a dar vueltas y te vuelves ahí un poco loco porque los seres humanos realmente no es un problema de la filosofía, los seres humanos somos pues muy complejos y le damos vuelta muchas veces a las cosas y el orden de lo humano es un orden complejo, ¿no? Bueno, les digo, este señor decía con respecto al tema del bote que la única manera sería por sorteo, porque vosotros diréis por sorteo, Dios mío, o sea, por sorteo aleatorio, vamos, ¿no? O sea, como lo que hacemos de las monedas, no sabéis si estas cosas, ¿no? Y en el caso de estas dos personas que están entrando, designarle a uno la cara, a otro la cruz y tirar la moneda al aire. Y a uno le parece muy poco serio esto, pero él lo estaba diciendo en serio y yo entiendo por qué jugarte la vida de una persona o la muerte a cara o cruz. Lo otro sería la inacción desde un punto de vista universal, universalizable, quiero decir, porque las dos personas tendrían las mismas posibilidades, ¿no? Son dos personas y sabéis que por probabilidad tienen la misma posibilidad, 50% cada una, de que les toque el respirador. Entonces sería la única opción menos violenta, ¿no? Al principio de universalidad de Kant. Pero bueno, es muy discutible, ya os digo, bueno, allí se armó una discusión, ¿no? En el seminario aquel sobre esta opción, porque claro, después de todo, la ética kantiana es una ética de una discusión a profundidad, ¿no? Pues terminar dejándolo, bueno, a las matemáticas, ¿no? Que quiero decir, a la probabilidad, que sí es cierto que introduce digamos, el marco de universalidad, porque todo el mundo tiene las mismas probabilidades, y por lo menos salvas eso. El hecho de que todo el mundo tenga las mismas probabilidades, pues parece muy pobre, ¿no? Muy pobre. Parece una solución muy pobre. No sé qué les parece, me comentan a ver qué les parece, aunque sí salve el tema, ¿vale? Me parece una cosa bastante pobre, ¿no? Si no me comentan nada, espero unos segunditos, si no me comentan nada, paso al siguiente punto, al 3.3, porque está directamente relacionado con la ética kantiana, porque son la ética kantiana, si os acordáis, os lo señalaba el otro día. Veis que es una ética de deberes, deontológica, ¿vale? De incondicionados, ¿vale? Que no prometen nada a cambio, no te promete ni la felicidad ni nada por el estilo. Es una ética de mínimos. Es una ética de mínimos, ¿vale? No te ofrece máximos, sino mínimos, de criterios mínimos y a veces, parece que arañamos, ¿no? Ahora voy a leer, Nayara. Y las éticas procedimentales, que son éticas desarrolladas en el siglo XX por autores muy importantes, lo que hacen es seguir esa estela,
¿no? Ese camino que dejó Kant de éticas de mínimos y de deberes, de deontología, que es lo que tienen que seguir los médicos ahora, y por lo menos aprender de esto, ¿no? No puede ser según su capricho, sino, digamos, un protocolo, una tabla de deberes médicos, ¿no? Tienen que tener una deontología, ¿no? Seguir unos deberes, que es hacer el menor mal posible o hacer el mayor bien posible. Fijaros, el no provocar mal con lo que saben, porque igual que saben salvarte, saben, pueden hacerte muchísimo daño. Perdonad que esté mirando, pero estoy preocupada por algo, ¿vale? Decían Ayara que sería justo porque los dos tendrían el mismo derecho a vivir y bueno, entonces matemáticamente se repartiría, ¿no? El mismo derecho de posibilidad, por lo menos les daría la misma posibilidad. Veis que se intenta por lo menos buscar una salida racional, quiero decir, ¿no? No una salida de capricho, no una salida del más fuerte, no el más fuerte a veces es el más rico, ¿no? O el más fuerte intelectualmente, o el más fuerte físicamente, o más fuerte depende de la situación. ¿Quién es más fuerte, por ejemplo, ¿no? Si os parece, o si no me decís y yo vuelvo para atrás, porque con las éticas de la justicia, las éticas procedimentales, es unir por el mismo camino, ¿eh? Lo que pasa que ya Kant es siglo XVIII, ¿vale? Y estas éticas son del siglo XX, perdón, y también del siglo XXI, ¿eh? Pero bueno, donde surgen es en el siglo XX, y a estas éticas les pasa lo mismo que le pasó al utilitarismo con el epicureísmo, que ellos creen, si os acordáis, lo que venía e intentaba paliar, no arreglar el utilitarismo de John Stuart Mill, el hedonismo moderno, era que veía que en la solución hedonista antigua la solución era individual, ¿no? Pero no atendía al aspecto social que los seres humanos tenemos, ¿no? Y el contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Lo que hacen precisamente estos señores y otros, Apple o Habermas, ¿vale? Es atender a este problema y fijaros, mirar, digamos, mirar críticamente, ¿no? Analizar el problema de la justicia, ¿no? Como una virtud ético-política, ¿no? No solo una virtud ética, que solo afectaría, porque Kant lo que te está dando al fin y al cabo, digamos, es como su imperativo categórico, que eso es, ya lo veréis el año que viene. Yo no quiero liaros con esas cosas, porque eso son técnicas, son cosas técnicas y ya se verá en su momento. Hay que explicaros otras cosas para lo que podáis entender. Eso es lo que quería decir con que hagamos abordajes pequeños, ¿no? Y nos movamos con pequeñas cosas, ¿no? Con pequeños objetivos asumibles. Si no va a crear frustración, ¿no? Ellos ven que lo que Kant es la solución que te está dando Kant es una solución a nivel individual, ¿sí? Y piensan que no, que la solución tiene que ser a nivel no solo individual, que sí, porque somos individuos los que actuamos, pero somos individuos sociales, somos seres sociales. Y entonces esa ética de mínimos, lo que tenemos aquí, ¿vale? Esa ética de mínimos, ¿vale? Que solo se ocupa de, fijaros, de la dimensión universalizable, volvemos a lo mismo, acordaros. Son unas éticas de mínimos, seguimos en ética de mínimos, que solo se ocupan de una dimensión universalizable, o sea que en ese sentido estamos igual, lo veis aquí, ¿no? Universalizable, ¿vale? Del fenómeno moral. Se van a diferenciar, a pesar de tener una influencia kantiana, que era lo que yo les decía antes, se van a diferenciar en que, fijaros, no solo el individuo es el afectado por la norma, sino que hay que tener en cuenta a todas las personas afectadas por la norma. Entonces ahí entra que, claro, cuando se hace el protocolo, ¿no? de a quién se le pone, a quién no se le pone el respirador, no se hace para una persona. Nosotros tenemos que decir, los que cumplan este criterio, este criterio, este criterio, eso es lo que están intentando hacer. ¿Vale? Yo no sé si mirar las noticias, pero les recomiendo que las miren. Incluso puede ser que cuelgue algo en aula virtual,
por curiosidad, para que en vez de perderse en el ruido y a veces en los bulos y en la basura que hay en las redes, lean algo que tenga sentido, porque yo las he guardado, me las he mandado a mí misma. Ya sabéis esa cantidad de correos que tengo sin leer, que son correos que me mando yo a mí misma, ¿no? Con cosas interesantes y que luego no puedo gestionar de ninguna manera porque ya tengo como 4000 pendientes, ¿no? De cosas conmigo misma las tengo pendientes, ¿no? Las cosas con los demás pues las voy haciendo porque es lo que hay que hacer, ¿no? Pero entonces lo que hay que ver es que ya no es solo la persona la afectada, ¿no? Por la decisión, sino todas las personas afectadas. Y ahí tenemos a Apple, o Apple, no sé cómo se dice, ¿vale? La verdad es que no lo sé cómo se pronuncia, tal como está escrito, y a Habermas, eh, con la propuesta de la ética del discurso, ¿no? Ellos lo que van a hacer, esto veis que lo tenéis en una línea nada más, y ellos escribieron muchísimos libros sobre esto, incluso hay distintas etapas en su filosofía, ¿vale? Voy a sacar esto que es molestísimo, perdona, no me daba cuenta, lo siento. Veis que solo tenéis una línea nada más, es un primer acercamiento. Ellos lo que pretenden con esa ética del discurso, con la ética procedimental, les voy a explicar de nuevo por qué se llaman éticas procedimentales, se lo expliqué el otro día, pero así ya lo dejo redondito, ¿no? Con esa ética del discurso, ellos pretenden descubrir, lo tenéis aquí, ¿vale? Estoy aquí, descubrir los presupuestos que hacen racional, fijaros lo importante de la racionalidad, porque entienden que solo la racionalidad nos puede dar la dimensión universalizable y por tanto ver que afecten a todas, perdón, ay Dios mío, que tenga en cuenta a todas las personas afectadas, ¿vale? Entonces, descubrir los presupuestos que hacen racional la argumentación sobre la reflexión respecto a las normas moralmente correctas. Los que tuvieron el año pasado conmigo ética, no sé si recuerdan lo del velo de ignorancia de John Rawls. Rawls va en este sentido, ¿vale? Les digo por si quieren mirar algo que tengan por ahí. De repente cuando mirábamos lo de Matrix y estábamos mirando una ética de mínimos para que vean cómo según el momento yo adapto lo que necesito, ¿no? Yo a ustedes necesitaba hablarles pues de eso, de la teoría de la justicia de Rawls, y necesitaba hablarles del velo de ignorancia y de los, digamos, de la situación inicial y les hablé de eso y punto, no hablé de nada más. No, ahora necesito hablarles de otra cosa y bueno, lo adapto y lo hablo. Yo uso lo que necesito en cada caso. Y ahora lo que nos viene bien es hacer esto. Y vamos a hacer lo que nos viene bien y nada más. Y fijarnos una meta con esto. Pero lo que les hablaba del velo de la ignorancia, de aquello de que nosotros estábamos cuando decidimos qué es lo que se debe hacer y lo decidimos para todos, o sea, fijamos los principios de lo que se debe y lo que no se debe hacer. El velo de la ignorancia es que nosotros no, o consiste en que nosotros no sabemos en qué posición vamos a estar una vez que se retire, digamos, esa tela, ¿no? No sabemos en qué posición vamos a estar, no sabemos si vamos a ser la persona de 80 años, la persona de 50 años, el médico o la médica que tiene que tomar la decisión. Ay, qué pesadez este ratón. No sabemos quién vamos a ser. Entonces, lo que vamos a querer, bueno, tiene un aspecto diferente la ética de Rawls, pero me vale para lo que les estoy diciendo, para que se hagan una idea, para profundizar un poquito más. La idea de la necesidad de que el principio sea universal, ¿no? De que valga para todos y para todas. Y él busca esta opción, ¿no? Que se lo expliquen un poquito los que tuvimos ética y las que tuvimos ética el año pasado. Porque, claro, yo necesito esa universalidad porque luego voy a tener que aplicar esa universalidad, es lo que tenemos aquí, para reflexionar, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, respecto a normas moralmente correctas en situaciones concretas. Porque nosotros no nos encontramos con situaciones, cuando estamos pensando el principio, sí, estamos pensándolo en abstracto, ¿no? En general, en universalizable. Pero después la situación es concreta, entran dos exactamente en el mismo segundo y hay solo un respirador.
¿no? O sea, yo tengo que tener un protocolo, tengo que tener una guía que no me haga hacer disparates, ¿no? Etcétera. De ahí viene, por ejemplo, nuestras programaciones que indican se va a hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Y por qué nosotros a veces tenemos que tener cuidado con cómo programamos, ¿no? Y qué criterios de evaluación ponemos, etcétera. Porque, claro, tienes que intentar, con esto ya termino, y vayan pensando las preguntas, tienes que intentar, que es imposible, tienes que intentar pensar en todos los supuestos posibles para que caigan bajo la misma categoría o las mismas categorías e intentar ser lo más justa posible a priori, antes de que sucedan las cosas. Porque a toro pasado, claro. Pero antes, ¿cómo se hace? ¿Vale? Bueno, me dicen a ver qué les parece, si entendieron. Me quedaba, perdón, redondear con lo de éticas procedimentales. Se llaman éticas procedimentales porque lo que te van a dar es únicamente el procedimiento de toma de decisión. Nunca te van a decir, decide, ahora lo que tienes que hacer es esto, ahora lo que tienes que hacer lo otro. No, te dan solo el procedimiento, ¿vale? Nunca te van a decir, sé feliz, tienes que buscar el placer, tienes que no sé qué, tienes que no sé cuánto. No, te dan un procedimiento, como si digamos un protocolo, ¿no? Un programa vacío que tú vas a ir llenando según la situación. Y que puede valer tanto para un problema de respiradores como puede valer tanto para un problema de cómo distribuyo los recursos en el Estado según la justicia, porque no os olvidéis que estamos viendo esto, según el problema de la justicia como una virtud no solo ética a nivel individual, sino una virtud ético-política, o sea, ético y de la polis, de la convivencia entre todos. Entonces, espero un momentito, me decís si lo entendisteis, ¿vale? O si necesitáis alguna diferencia, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Yo de pronto, si fuese ustedes, de pronto lo entendieron, ¿no? Porque veis que vamos muy lento, que es algo fundamental para la filosofía, para la reflexión, el ir lento, no atropellar. Y es un problema que tenemos en nuestra sociedad, que todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ya, todo tiene que durar un segundo. Instagram, ¿qué es? Un segundo, todo. Es un programa que a mí no me gusta nada, una app que no me gusta nada, ¿no? Todo fugaz, todo desaparece de ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, una pregunta sería, quizás lo entendieron, vale, entendido. No, que quizás una pregunta sería esa diferencia, ¿no? Entre la ética kantiana y esas éticas ya de 2 siglos después, inspiradas en la ética kantiana, como son las éticas procedimentales o éticas del discurso. Se pueden decir de las dos maneras. Como ven, lo que nos falta ahora, me decís si queréis que lo demos o no, porque realmente lo que vamos a hacer es algo que ya conocen. Podemos perfectamente parar en este caso o podemos volver otro día y retomarlo, ¿eh? Da igual, no tiene importancia. Es corto, porque realmente es corto, no va a llevar el tiempo que lleva esto, porque esto de aquí, ustedes ya saben algo de esto y lo vimos además aquí. O sea que sería volver sobre el principio y terminaríamos, digamos, esta presentación, ¿vale? Porque si se fijan, dejadme mostraros un momento, la próxima clase empezaríamos ya con la política, con lo cual si hoy terminamos aquí, que ya les digo que no tiene importancia, ahora no estoy mirando el chat, ahora lo miro, no tiene ninguna importancia. Si tuviera importancia se los diría claramente, les diría, no, hoy es mejor aguantar 5 minutitos y seguir. Ya terminaríamos la parte de ética, ¿vale? Y dejaríamos como en Semana Santa, a priori, a no ser que ustedes quieran lo contrario, no vamos a dar clase porque así está establecido, que son vacaciones, ¿vale? A mí no me importa daros una hora de clase, por ejemplo, me da lo mismo. Si queréis que nos encontremos por romper un poquito la rutina, nos encontramos una hora y ya está, no pasa nada. Yo no tengo ningún lado a donde ir.
ni vosotros tampoco. Entonces encontrarnos una hora. Da igual, ¿no? Da lo mismo, yo qué sé. Vale, entendieron. Vale. Lo importante es que lo entiendan. Dígame si quieren que terminemos hoy. Hoy terminamos con la parte de ética. Si termináramos con la parte de ética, yo podría ver ya, porque el procedimiento, aunque el contenido va a ser muy diferente, muy diferente, digamos, el procedimiento general que yo voy a tener que utilizar con ustedes y con segundo batch, incluso el hardware, todo, ¿vale? Va a ser igual para segundo batch que con ustedes, porque yo quiero, pues eso, irlos preparando un poquito, como vamos, la idea es un poco reforzar lo que ya se dio, lo que yo les decía que a mí me parecía que iba a tener que ser así, vamos, porque era lo más razonable. Parece que se confirma, ¿no? Pues es reforzar lo que ya se dio y, bueno, pues asentar los conocimientos. Y como nos va a venir muy bien asentar estos conocimientos con práctica, bueno, yo tengo que empezar a dominar un poquito pues el hardware y el software para hacer la práctica, que pienso que no va a ser muy difícil. Entonces, si terminamos ahora, si queréis, yo pienso que 5, no creo ni que llegue a 10 minutos, no creo, ¿eh? Puede que sí. Si yo noto en la explicación que quizás haya algo que quede cojeando, me alargo, ¿no? Eh, y se acabó, terminamos la ética y yo empiezo a preparar los textos para empezar a trabajar ya el próximo día, sea cuando sea eso, no importa, sobre la ética, precisamente unos pequeños fragmentos para que puedan trabajar exactamente lo que hemos mirado, ¿vale? Y nada más, no ir más allá. O sea que yo tengo que buscar unos textos específicos para ustedes, ¿no? Para ustedes quiero decir, para estos cachitos de cosas que hemos mirado, ¿sí? Y de repente acotar, de repente algo que tengan ahí, no, solo quiero este pedacito porque vamos a trabajarlo de esta manera, así pequeñita, minuciosa, etcétera. Seguimos un poquito la diferencia entre Sócrates y los sofistas, que fijaros fue como empezamos, con el giro antropológico de Sócrates y los sofistas. Estoy esperando simplemente, ¿vale? Que lo que hicieron, si recordáis, fue tal cual como empezamos. Realmente Sócrates y los sofistas, siglo V a.C., Atenas, lo que hacen es, como filósofos, quiero decir, dejar de pensar en problemas físicos, en problemas de la naturaleza. Physis quiere decir eso, naturaleza, que es aquello de los presocráticos. ¿Os acordáis? Que si esto estaba constituido por agua, por aire o por lo que fuera, ¿no? Da igual. Y empiezan a preocuparse por los problemas del ser humano, como esto. Hoy estamos con dos grandes preocupaciones. Uno, cómo solucionar el problema físico, biológico, químico, médico, ¿no? Eh, económico incluso, ¿no? Pero ahí ya entran ciencias sociales, ¿no? Fijaros, del virus que tenemos, ¿no? Pero después están los otros problemas, los problemas como estos que os acabo de decir, ¿no? Y hay muchos otros problemas, ¿no? El problema de la gente, la brecha digital, por ejemplo. La gente que no puede seguir las clases, ¿qué hacemos con esta gente? O sea, todo lo tenemos, también nosotros estamos encima de esto, no creáis, tenemos muchas más cosas de las que estamos pendientes y que vosotros no veis, ¿no? Desde el otro lado. Y ese es el problema que se plantean Sócrates y los sofistas, y ahí viene el giro, ¿de acuerdo? Entonces se empiezan a preocupar sobre problemas ético-políticos. En Grecia, vuelvo aquí ya, que era lo que les decía, que quizás me llevase un poquito más que de los 5 minutos, porque más que nada porque es un problema de contexto, ¿no? En Grecia realmente pensar en ética es automáticamente llevarnos al terreno de la política. Era así. Cuando tú hablabas cuando tú explicas, porque era cuando tú hablabas en ese momento, ¿no? De problemas éticos, al final terminas hablando de problemas políticos. Porque ellos eran muy conscientes
de ser seres sociales, de formar parte de una comunidad cívica, de formar parte, y eso se llamaba polis, ¿no? Para los griegos, entonces de formar una comunidad política, que no tiene nada que ver, por eso les decía que es mucho más interesante que el tema de los partidos políticos y las facciones políticas ni nada de eso, sino que ellos veían que fuera quizás el peor castigo o uno de los peores castigos para un griego era que lo expulsaran, el ostracismo, ¿no? Se llama así el castigo, que lo echaran de su polis, porque ya no era nadie, perdía todo el referente, todos los referentes, no tenía ni deberes ni derechos, no pertenecía a nada, era una apátrida, no tenía ningún referente. Entonces, en ese contexto nos encontramos con Sócrates, que sí es ateniense, ¿vale? Y los sofistas que no son atenienses. Estamos en el siglo V antes de Cristo, la Atenas esplendorosa además, ¿vale? La de Fidias, bueno, da igual, lo miráis vosotros si queréis, pero en la época del auge, ¿no? de la Grecia clásica, con Atenas ahí como foco iluminador. ¿Y por qué les cuento esto de que Sócrates era un ateniense y los sofistas no? Obviamente no va a ser un cotilleo, os imagináis que va a tener relevancia, porque yo nunca hago referencia a este tipo de cosas, ¿no? Sócrates vivió siempre en Atenas, o sea, no viajó, este es el punto. Los sofistas no eran atenienses, eran metecos, eran extranjeros, y llegaron desde distintos puntos del mundo griego, hablaban griego, ¿no? Llegaron desde distintos puntos del mundo griego a Atenas. O sea que viajaron. Viajar en aquel momento, quiero que lo penséis, no es como viajar hoy, que nosotros tomamos un avión y en 2 horas o en 2 horas y media estamos en una cultura, con todo lo que eso implica, que ahora ya sabéis lo que implica, completamente diferente, donde se habla distinto, ya os acabo de hacer referencia que hablaban griego, se habla distinto, se come distinto, se piensa distinto sobre lo que es la vida cotidiana, sobre lo que es la justicia, la injusticia, sobre cómo comportarse en una mesa, por ejemplo, sobre cómo educar a las hijas e hijos, etc. Por lo tanto, ellos vinieron viajando hasta Atenas y parece ser, por lo que sabemos, que eso pudo influir en su... Mirad lo que dije, parece ser por lo que sabemos. Por favor, atiendan a lo que estoy diciendo, que sabéis que yo mido las palabras, ¿no? Tuvo influencia en su manera de filosofar, ¿no? Su manera de enfrentarse al problema ético-político de decidir lo que está bien, decidir lo que está mal, lo que es justo, lo que es injusto, tanto a nivel individual, ético, como a nivel político, porque de aquí va a saltar precisamente ese puente hacia la política que vamos a dar después, ¿no? Sócrates, la filosofía moral socrática está catalogada, nosotros vamos teniendo, porque es más fácil para nosotros, ya lo visteis, eudemonismo, hedonismo, formalismo moral, son etiquetas, ¿no? Está catalogada como un intelectualismo moral, ¿sí? Este intelectualismo moral va a decir que a nivel moral, a nivel de valores morales, a nivel de virtudes morales, lo que es ser justo, bueno, honesto, leal, cobarde. Fijaros, hasta ahora dije todo bueno, ¿no? Vosotros podéis pensar, la cobardía es algo malo, ¿no? Claro, después ahí empezamos, y entra lo de la mayéutica, ahí empezamos a discutir qué es la cobardía, qué es el bien, qué es el mal, qué es la justicia, ¿no? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es la honestidad? Sócrates pensaba que para poder saber qué es eso, y él sostenía que nosotros podíamos saber gracias a la discusión, al diálogo racional, ¿no? A la razón, al intelecto, de ahí lo de intelectualismo moral, y que lo podíamos saber que existe el bien, existe la justicia, ¿vale? Existe la honestidad.
Otra cosa diferente es que nosotros las conozcamos, ¿no? Esos conocimientos de lo que es la justicia, lo que es la honestidad y sus contrarios, que son los vicios, ¿no? Marcan que no todo valga. No todo valga porque a ti te conviene, porque no lo conoces, porque tienes un pico de oro para saber defender lo indefendible y liar al otro. Yo os lo dije hace un momento y era a propósito. La fuerza a veces no es solo fuerza física o solo fuerza de dinero, sino a veces fuerza del intelecto donde eres capaz de envolver al otro, ¿no? Y convencerlo de algo que no está bien. Entonces, todo eso se puede conocer y el conocimiento, y ese conocimiento de lo que es la honestidad, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Todos esos conocimientos se captan mediante definiciones. Si nosotros somos capaces de captar esas definiciones, que no las captaríamos solos, sino mediante esa discusión. Por discutir no quiero decir nada malo, al contrario, para nosotros, para la gente de filosofía es algo muy entretenido discutir, charlar, enfrentar puntos de vista, ¿no? Pero mira tú, buscarle ahí, digamos, el matiz a un concepto. Él pensaba que si nosotros sabemos lo que está bien, vamos a actuar bien. Por lo tanto, que cuando nosotros hacemos algo mal, actuamos mal, realmente lo hacemos por ignorancia. Fijaros lo que está diciendo. Yo recuerdo perfectamente cuando me explicaron esto en el instituto. Yo creo que estaba en vuestro curso, o en vuestro curso o en el curso anterior, pero no fue en el último año. Y yo dije, venga ya, hombre. Pensé para mí, no lo dije en clase, ¿no? Dije yo, venga ya, con la cantidad de veces que nosotros sabiendo que algo que está mal, vamos y lo seguimos haciendo. ¿Cómo este hombre? A ver, porque yo me daba cuenta que a mí me estaban contando, si me estaban hablando de este hombre era porque era un hombre importante, importante a nivel intelectual, quiero decir, ¿no? No me iban a estar contando algo de un señor del siglo V antes de Cristo que era un paspán, ¿no? O sea, no hubiera quedado huella de él. Ay, perdón. Me va a entrar en modo ahorro batería, voy a tener que ir terminando. Porque no tengo aquí el cable, perdón, voy a tardar más. No, o sea, ¿qué querría decir? Lo que él quería decir es que realmente nosotros, si de verdad supiéramos lo que está bien, si de verdad supiéramos lo que está bien, con todas sus consecuencias, si lográramos verlo, no haríamos el mal. Y que muchas veces cuando oímos los disparates que oímos y vemos las cosas que hace la gente, lo estamos viendo ahora, hay muchos memes, ¿no? De que hay dos grandes problemas en este momento, combatir el coronavirus y combatir la estupidez. Quizás ahora lo entienden. Combatir la estupidez, combatir la ignorancia, ¿no? Dos. O sea, que lo estás haciendo mal, que no salgas, que no, por favor. Por eso él presenta un universalismo moral, ¿vale? Ese universalismo moral, que las cosas no son relativas, ya estoy yendo, veis aquí, versus, contra lo que van a presentar los sofistas, ese universalismo moral, ¿vale? Lo que pretende es captar las esencias, lo que hace que el bien sea bien y que se expresa mediante una definición, mediante el diálogo racional, el método se va a llamar mayéutica, y les dejo el nombre nada más, no les explico nada más para que les suene para el año que viene, y se enfrenta a la posición de los sofistas, que es el relativismo moral. Ellos piensan que no hay nada esencialmente bueno, esencialmente honesto, que no existe la honestidad igual para todos, eso sería un universalismo, ¿no? El bien igual para todos, sino que sobre cualquier cosa, incluidas los temas morales, el bien, la justicia, etc., puede haber varias visiones, pero el tema no es que pueda haber varias visiones, sino que puede haber varias visiones correctas y que esa corrección respecto a la verdad
¿vale? Depende de quién la observa y desde dónde la observa. Por lo tanto, va a haber una conexión bastante clara ¿con qué? Con el pragmatismo que nosotros vamos a ver posteriormente, que ya lo vimos. Cuando digo vamos a ver posteriormente me refiero en la línea de tiempo, nosotros ya lo vimos. De John Stuart Mill, por ejemplo, con que lo bueno va a ser lo útil y lo útil va a ser lo exitoso, ¿no? Lo que te lleva al éxito. Y es más exitoso, por ejemplo, pues salvar a 5 en un bote, ¿veis? Por eso os decía que quizás no estaba mal a extendernos un poquito, pero tampoco importaba nada, ¿no? Salvar a 5 es más exitoso, eficiente. Pero Kant te diría, oye, eso de la eficiencia aquí no corre, porque esto no es una cuestión de, no hay precio para la vida de una persona, ¿no? Aquí la eficiencia es un concepto que no funciona, no funciona. No, lo de ser eficiente, útil, exitoso, o sea, no apliques al ámbito de la moral, al ámbito de los fines en sí mismos, que somos las personas que tenemos dignidad, no precio, ¿vale? Tenemos dignidad y no precio. Precio tienen las cosas que se pueden intercambiar unas por otras, las personas no se pueden intercambiar. Y por lo tanto, fijaros, ya terminamos con esto, porque tengo miedo de que se me termine la batería y no me puedan preguntar. Obviamente entramos en el ámbito de dominio de la realidad, ¿no? El ámbito ¿qué quiero decir con eso de dominio de la realidad? Entramos en el ámbito de lo práctico, lo pragmático, lo de decir, bueno, controlamos la realidad aquí eficientemente y nosotros preferimos que se mueran pues los viejos antes que los jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dominamos, controlamos, ¿no? La realidad.